Bienvenido al canal Enigmas de la Biblia. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test bíblico de 30 preguntas. Te pido que te suscribas al canal y dejes tu like. Así nos ayudarás a difundir la palabra de Dios a más personas. Empecemos. Pregunta número 1. ¿Cómo decidió José, el prometido de María, abandonarla cuando se enteró de que estaba embarazada? A. En público. B. Secretamente. C. Convocando a la familia. D. Rápidamente. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, secretamente. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo, capítulo 1, versículo 19. Pregunta número 2. ¿Qué preguntó el rey Herodes a los magos? A. La posición de la estrella. B. Su país. C. El tiempo en que apareció la estrella. D. El nombre del niño. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. El tiempo en que apareció la estrella. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Mateo, capítulo 2, versículo 7. Pregunta número 3. ¿A quién no les permitió Jesús hablar porque sabían quién era? A. Discípulos. B. Vecinos. C. Fariseos. D. Demonios. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, demonios. Y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Marcos, capítulo 1, versículo 34. Pregunta número 4. ¿Cuál de estos grupos mencionados en Marcos no comía sin lavarse las manos? A. Fariseos. B. Celotes. C. Herodianos. D. Samaritanos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, fariseos. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Marcos, capítulo 7, versículo 3. Pregunta número 5. ¿A qué pueblo advirtió Juan el Bautista que debían contentarse con su propio salario? A. Publicanos. B. Soldados. C. Saduceos. D. Discípulos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, soldados. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas, capítulo 3, versículo 14. Pregunta número 6. ¿Quién representa a las apses que comieron la semilla que cayó junto al camino? A. Los religiosos. B. Los falsos amigos. C. El diablo. D. Los ateos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, el diablo. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas, capítulo 8, versículo 12. Pregunta número 7. ¿Cómo definió Juan el Bautista a Jesús? A. Cordero de Dios. B. Palabra. C. Favorito. D. El elegido. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29. Pregunta número 8. ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino?
A. 3. B. 10. C. 6. D. 7. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. 6. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Juan, capítulo 2, versículo 6. Pregunta número 9. ¿A quién iba dirigido el libro de los Hechos? A. Lucas. B. Teófilo. C. Apolos. D. Aquila. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Teófilo. En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo donde los discípulos encontraron a un cojo? A. Puerta del pez. B. Puerta del agua. C. Puerta de la fuente. D. Puerta hermosa. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Puerta hermosa. Había un hombre, cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Hechos, capítulo 3, versículo 2. Pregunta número 11. Según Romanos, ¿cuál es la dádiva de Dios? A. La resurrección. B. La vida eterna. C. El rapto. D. La paz. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pregunta número 12. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? A. Con gemidos. B. Lenguas extrañas. C. En silencio. D. Enviando ángeles. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Con gemidos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Pregunta número 13. ¿Cuál de estos dones dice Pablo que edifica la iglesia? A. Lenguas. B. Curación. C. Profecías. D. Visiones. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Profecías. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Pregunta número 14. En la iglesia de Corinto, ¿quién dice Pablo que regaba la palabra de Dios? A. Dimas. B. Aquila. C. Apolos. D. Pedro. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Apolos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pregunta número 15. ¿Dónde afirmó Pablo haber sufrido tribulaciones superiores a sus fuerzas? A. Asia. B. Atenas. C. Jerusalén. D. Efeso. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Asia. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Pregunta número 16. ¿Cuáles de ellos pueden convertirse en ángel de luz? A. Elías. B. Juan. C. Elimas. D. Satanás. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Satanás. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Pregunta número 17. ¿Con quién se quedó Pablo en Jerusalén durante 15 días? A. Agabo. B. Ananías. C. Pedro. D. Demetrio. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Pedro. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Pregunta número 18. ¿Quién era extremadamente celoso de la tradición de sus padres? A. Pablo. B. Judas. C. Esteban. D. Felipe. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Pablo. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Pregunta número 19. ¿Cuál de estas cosas contrista al Espíritu de Dios, según Pablo? A. Sangre. B. Silencio. C. Gritería. D. Chismes. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, gritería. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios, capítulo 4, versículos 30 y 31. Pregunta número 20. Los maridos deben amar a sus esposas de la misma manera. A. La mujer al marido. B. Cristo amó a la iglesia. C. Adán. D. El Espíritu Santo nos ama. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Pregunta número 21. ¿A quién debemos considerar superior a nosotros mismos? A. Al judío. B. El gentil. C. A los demás. D. La familia. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, a los demás. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Pregunta número 22. ¿Qué consejo se da a Evodia y Síntique? A. Que prediquen. B. Que viajen a Roma. C. Que ayunen. D. Mismo sentir. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, mismo sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Pregunta número 23. ¿Cómo describe Pablo a Tíquico? A. Enemigo. B. Fiel ministro. C. Un pagano. D. Amigo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, fiel ministro. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico,
amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Pregunta número 24. ¿Dónde se clavó la escritura de ordenanzas contra nosotros? A. En la roca. B. En la carne. C. En la cruz. D. En el templo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, en la cruz. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Pregunta número 25. ¿Quién dijo Pablo que se levantaría primero? A. Los muertos en Cristo. B. Los judíos. C. Los gentiles. D. Los discípulos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, los muertos en Cristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pregunta número 26. ¿A quién debemos saludar con un beso sagrado? A. A los judíos. B. Los gentiles. C. Los hermanos. D. A nadie. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Los hermanos. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Pregunta número 27. Según Pablo, Jesús destruirá a aquel impío con A. Su espada. B. Sus pies. C. El espíritu de su boca. D. Su mirada. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, el espíritu de su boca. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Pregunta número 28. ¿Cuál será el castigo para los que no obedezcan el Evangelio? 2 Tes. A. Arder para siempre. B. Tendrán una segunda oportunidad. C. Eterna perdición. D. Ningún castigo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, eterna perdición. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pregunta número 29. ¿Por quién prohibió Pablo a la mujer enseñar? A. Jezabel. B. Evodia. C. Eva. D. Débora. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Eva. No permitió a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Pregunta número 30. ¿Quién amó este mundo y se fue a Tesalónica? A. Bernabé. B. Demás. C. Timoteo. D. Aquila. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Demás. Porque Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas has acertado. Echa un vistazo también a los demás videos del canal, seguro que te gustan.
No olvides darle like y suscribirte al canal. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.